Dios les bendiga a todos y todas en esta noche. Damos comienzo a nuestra experiencia de taller sobre cómo elaborar nuestro testimonio. Y antes, ¿verdad?, de comenzar, yo quisiera pedirle a mi hermana Arsenia si tiene a bien orar para comenzar esta experiencia dedicada a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno es estar en esta convocatoria de nuestro Padre. Y le damos gracias por esta oportunidad que nos da de crecer a través de este taller. Oramos. Señor y Padre nuestro, encarecidamente, te pedimos, oh Dios, que sea tú en medio de nosotros. Sabemos que tus oídos están atentos a nuestras oraciones y por eso venimos confiadamente ante ti. Padre amado, derrama bendiciones, derrama todo aquello que nos pueda ayudar a nosotros concebir, gestar y concebir lo que tú quieres que nosotros tengamos, Señor, para bien nuestro y del mundo que nos rodea. Gracias, oh Señor, por tu siervo que en esta hora está en la disposición de hacer tu voluntad, que es glorificarte y alabarte y enseñarnos a nosotros a través de esa palabra de tu Santo Espíritu. Bendice, oh Dios, todos los que estamos en este chat, también los que han de agregarse y los que no pueden estar presentes por situaciones de trabajo o de lo que sea, Señor, donde quiera tú vas a bendecir tus hijos. Gracias, oh Señor, porque esta es una oportunidad que no sabemos cuándo podamos seguir teniéndola, Señor, pero que sea para tu honra y tu gloria y que siempre estemos en avanzada para servirte. Bendice nuestra pastora, bendice nuestra congregación y ayúdanos cada día a servirte con más amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Amén. Bueno, como saben, nosotros ya hemos estado durante este año trabajando dentro del Ministerio de Bartimeo, que estamos enfocados en lo que es la diaconía o el servicio y la ayuda social, pero lo hacemos desde nuestro contexto como cristianos, por lo tanto, de alguna manera nosotros compartimos el Evangelio también. Así que hemos estado este año enseñando, dando talleres acerca de lo que es las misiones, lo que es el evangelismo. Y para dar un repaso así de cómo vamos hasta ahora, comenzamos, ¿verdad?, a principios de año con el taller de evangelismo, el plan de trabajo de misiones, donde hablábamos un poco sobre los pasos que íbamos a seguir para impactar comunidades en Santurce. Obviamente, como ustedes saben, la pandemia nos cambió muchas cosas, pero damos gracias a Dios porque la pandemia permitió que nos capacitáramos más y aprendiéramos más y pudiéramos desarrollar estrategias, conocimiento de la palabra y otras herramientas que van a ser útiles para que en el futuro podamos, ¿verdad?, más allá de llevar un plato de comida, podamos también dar una palabra, ya sea de las escrituras o de nuestro testimonio. También tuvimos hace un tiempo atrás el taller de evangelismo, ¿verdad?, donde dimos a grosso modo lo que era el evangelismo y unas estrategias que nos iban a ayudar a invitar gente al evangelio, a traer gente al evangelio, a traer gente a nuestro contexto de iglesia. ¿Para qué? Para que conocieran a Jesucristo y su palabra. También dentro de ese taller hablamos de, ¿verdad?, de elaborar el testimonio, y lo hablamos de manera básica para que fuéramos, ¿verdad?, enfocándonos, pensando cómo fue nuestra experiencia con el Señor y demás. Pero hoy vamos a ser un poco más específicos. Vamos a trabajar un poco sobre cómo elaborar un testimonio de conversión. Vamos a introducir el tema. Alguien que me lea, ¿verdad?, esa primera slice. Pueden abrir el micrófono y leer el slide. Iris. Sí. El testimonio no salva, salva el evangelio de Jesucristo. Eso es bien importante. Voy ya mismo.
Eso es bien importante, porque lo que realmente salva es la palabra de Dios. El testimonio es una herramienta que utilizamos para que la gente conozca cómo el evangelio salva. Así que el testimonio es importante, pero no es lo que salva al pecador. Sigue leyendo. La razón por la que testificamos es porque Dios nos envía a contar las maravillas y grandezas que hace en nosotros. Alguien que busque rápidamente en sus Biblias, Lucas capítulo 8, versos 39. Obviamente testificamos porque Dios nos invita a contar las maravillas que Él hace en nuestra vida. Vamos a ver qué Lucas 8. 39. 8:39. No. Vuélvete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y fue publicado por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Esta es la experiencia donde el endemoniado de Gadarena fue libertado y él quería, ¿verdad?, seguir con Jesús para ir para abajo, jangueando. Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que testificara y diera a conocer que Dios tiene poder para salvar. Y eso es parte de lo que Dios nos manda. Dios nos salvó, Dios nos dio vida eterna y nos invita a contarles a otros y a otras la experiencia que Él hizo en nuestras vidas, que fue un milagro de salvación. Entonces, dice lo último, el testimonio ayuda a otros a entender cómo el evangelio cambia vidas. Seguimos por aquí. Próximo slide, ¿quién lee? Yo no puedo leer porque no. Tranquila. No tenemos que decir acepto a Jesús como mi Señor y Salvador para ser salvo. Eso es bien importante. Tenemos el cliché de procurar que alguien diga yo acepto al Señor como mi Salvador para estar seguros y convencidos de que esa persona aceptó al Señor y es cristiano y demás. No es la única forma como sí puede suceder, sí ocurre y lo creemos, pero no es la única manera. O sea, no podemos obligar a alguien a que lo diga porque no es la única forma en cómo Cristo salva. Sigue leyendo. Si usted antes no amaba a Dios y ahora ha creído en Cristo y sabe que Él es su Señor y usted le ama, vive para Él y quiere agradarle, tenga la certeza que Dios le ha salvado. Tenga la certeza, probablemente usted no fue a la iglesia, levantó la mano, pasó al altar llorando, diciendo, Señor, entra a mi corazón y no pasó eso en su vida. Quizás usted en su casa leyó la Biblia y allí fue convencido de que en Cristo había salvación. Quizás su experiencia no fue así de pasar al altar y decir la oración de yo me arrepiento, pero usted tuvo una experiencia con Cristo personal donde usted ahora ama a Dios y vive para Dios. Pues crea que si usted ahora ve a Dios de manera distinta y le sigue, usted ha tenido una experiencia, un encuentro con Cristo el Señor. Amén. ¿Quién me lee la última oración? Carlos, Sí. Carlos, Sí. hay esa primera parte que tú dices, no tenemos que decir acepto a Jesús. También podemos ver el caso de la mujer del flujo de sangre que te ha salvado. No fue corriendo ella a decir, Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. No, ella fue por una necesidad. Exactamente. Y mismo le dijo que tu fe te ha salvado. Gracias por ese ejemplo que me da Rose. Precisamente es que, ¿verdad? Tuvimos un tiempo donde
donde era trillado, donde era como casi obligatorio que la persona tenía que decir eso para estar convencido de que era salvo. Y hasta mucha gente hicieron esa oración y ni siquiera tuvieron un encuentro real con Jesús. Simplemente cumplieron con alguien por no hacer pasar la vergüenza al predicador o al pastor. ¿Sabe? Tenemos que estar conscientes de que esta experiencia es una experiencia de Cristo con nosotros, que puede ser pública, que se puede dar de esta manera, pero no es la única manera en cómo Jesús puede salvar a un pecador. Dice, ahora puedes testificar a otros de Dios. ¿Quiénes pueden testificar? Todos aquellos que han tenido un encuentro con Cristo, que han reconocido que Dios transformó su vida, que ahora, que antes no amaban a Dios o vivían de espaldas a Dios, y ahora aman a Dios. Yo le voy a contar la experiencia de un joven que cuando creció en un ambiente donde la familia inmediata estaba, adoraban imágenes, donde a pesar de que conocían a Dios, pero también esa creencia en Dios se diluía o se mezclaba en una oración a la Virgen, a la Santa Bárbara, a otros dioses, a otros ídolos, a otros santos, donde se creía que baños aromáticos de plantas te daban salud o te daban suerte o te daban prosperidad y demás. En un ambiente donde sí se sabía que Dios era creador, pero toda la fe, toda mi creencia estaba en un amuleto que yo cargaba en mi pecho, y a eso le pedía y a eso le oraba y a eso teniendo conocimiento, ¿verdad?, de que Dios existía y de que era el creador, pero toda mi creencia, toda mi fe se enfocaba en ese amuleto, porque le tenía más fe, más pensaba que tenía poderes sobre mi vida y demás, y así oraba a ese amuleto. Y un día me invitan a la iglesia, que la iglesia quedaba frente a mi casa, y mientras se predicaba, el pastor hablaba de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esas palabras comenzaron a calar hondo en el corazón y la mente de aquel joven de apenas 12 años de edad. Y fue tanta la experiencia a través de aquel mensaje donde se me invitaba a creer en Jesús, a que Jesús quería amarme, donde Jesús quería salvarme, donde Jesús quería sanarme y darme una vida nueva, que entre lágrimas pasé al altar. Y en una oración de confesión de pecados y de aceptar al Señor en mi corazón como Salvador, y esa experiencia que no tiene que ser la de otros, pero fue la mía. Y allí tuve un encuentro con Dios. Y al llegar a mi casa sentí una paz, sentí una alegría que no podía describir. Obviamente ahora, después de muchos años, puedo entender que fue que tuve un encuentro con Jesús. Y lo interesante es que toda esa semana la pasé limpiando mi cuarto, sacando los cuadros del Niñito Jesús, del Sagrado Corazón de yo no sé qué. Aquel amuleto que yo atesoraba, yo lo rompí con un martillo. Yo me desprendí de toda esa idolatría, de toda esa percepción que yo tenía de que, a pesar de que entendía que Dios existía y muy probablemente hasta rezaba el Padre Nuestro, pero mi fe y todos mis deseos espirituales estaban en cosas que no era Dios. Por lo tanto, vivía de espaldas a Dios. Y en ese momento donde se predicó eso, de que Dios salva, de que envió a su Hijo para salvar mi vida, pude entender que era solamente a través de Jesús. Y desde entonces, mi vida cambió por completo. Hubo un cambio de mente en mi vida, y comencé a amar más a Dios, más a Jesús, a leer la Biblia, que antes yo hasta le tenía miedo a la Biblia.
comencé a amar las cosas de Dios, comencé a preguntar más acerca de Dios y a conocer otras cosas que quizás no conocía en aquel momento, pero fui creciendo. Y gracias a esa experiencia donde se me presentó a Jesús de una manera distinta a la que estaba acostumbrado a experimentar o a escuchar. Así que esas son las experiencias que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Probablemente tu experiencia ha sido distinta a la mía, pero cada uno de nosotros, si estamos aquí hoy, es porque en algún momento de nuestras vidas conocimos a Cristo y tuvimos un encuentro con Cristo. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo elaborar un testimonio que recoja esa experiencia para poder más adelante compartirlo con otros y otras. ¿Quién me lee este slide? ¿Cómo elaborar mi testimonio? Sigue. No existe una fórmula específica o exitosa de contar tu testimonio. Esto es importante. No hay diversidad de maneras como podemos contar nuestro testimonio. Lo podemos contar en primera persona, o lo podemos contar desde la experiencia de otro y al final decir, este de quien les hablé soy yo. Podemos contar a través de un poema, a través de muchas... Usted puede ser creativo a la hora. No hay una forma específica de contar nuestro testimonio. Hay gente que lo hace cantando, hay gente que lo hace a través de drama. No hay una fórmula de cómo vamos a contarlo, y esa es la fórmula especial y la canónica de hacer el testimonio. Usted puede ser creativo. Podemos ser creativos, pero hay unos principios que no pueden faltar, sobre todo el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, la experiencia, aunque yo voy a contar mi testimonio, se trata de lo que hizo Dios en mí. Y como se trata de lo que hizo Dios en mí, es bien importante que dentro de mi experiencia testimonial esté Cristo, esté el evangelio de Jesucristo. Todo creyente, sin importar cuánto tiempo lleve en el evangelio, ya sea que te convertiste ayer o llevas 30 o 40 años en el evangelio, está apto para contarles a otros lo que Dios hizo en su vida. ¿Qué leímos en Lucas? El endemoniado tuvo un encuentro y rápido Dios le dijo, no, vete por ahí para abajo y predica. O sea, una vez tenemos un encuentro, ya usted puede contarle a otros esa experiencia que tuvo con Jesucristo. Seguimos por aquí. Obviamente, como les dije, el evangelio es bien importante. Entonces, esto del evangelio es la buena nueva de salvación. Es bien importante que nosotros conozcamos qué es el evangelio. Porque lo que realmente salva es la palabra de Dios, es el evangelio de Jesucristo. Así que, ¿quién me lee el primer texto bíblico? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado original fragmentó la relación que había entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, el ser humano vive lejos de Dios, necesita a Dios. Y no hay nada que podamos hacer para llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. ¿Qué dice el próximo? El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesucristo puede perdonarnos de ese pecado, de esa vida pecaminosa, y volvernos a Dios. El Cordero que quita el pecado. Esa experiencia de Cristo en la cruz no fue en vano. Tiene un significado eterno para cada ser humano. Todos los seres humanos necesitan entender, escuchar y entender lo que Cristo significa en la vida del ser humano y por qué él se encarnó y murió en esa cruz. ¿Quién me lee el próximo? Efesios. Porque gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra,
para que nadie se gloríe. Es por fe. Nosotros al escuchar la palabra es que podemos creer en Cristo, podemos creer que somos pecadores. No fue hasta que yo escuché acerca de que de manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que pude entender que me faltaba algo. Así que la palabra de Dios es la única y es la fe la que nos salva. ¿Quién me lee el próximo? Juan. Juan 3:16. Yes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo maravilloso que es el amor de Dios, que aunque somos pecadores, aunque no hay nada que podamos hacer para salvarnos, Él, pudiendo desecharnos por lo malo que somos, decide encarnarse. Dice, de tal manera amó Dios, nos amó tanto que se encarnó y dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo pagara por mis pecados. Lo que me tocaba a mí por ser pecador, una muerte eterna, una culpa eterna. Jesucristo vino a pagarlo para que entonces yo y tú y cada ser humano, al escuchar esa palabra, entienda que hay respuesta ahora para yo ser salvo, para yo llegar a Dios y tener acceso a la vida eterna que Él me ofrece. Si yo tan solo creo en Jesucristo. ¿Quién lee el próximo? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De Dios. Antes éramos pecadores que estábamos perdidos. Ahora somos pecadores, pero al creer en Jesús somos hijos de Dios. Ahora sí somos hijos de Dios. Cuando no estábamos en Cristo, éramos criaturas de Dios. Pero esas criaturas que creyeron en Cristo, ahora se les dice hijos e hijas de Dios. ¿Pero por qué? Dice ahí, porque creyeron. Y al creer en eso, se les dio la potestad, se les dio un nombre, fueron adoptados como hijos e hijas de Dios. Y ahora gozan de una bendición que se llama salvación. Y por último, Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. así que el encuentro con Cristo, esa fe que Él deposita en nosotros para creer en Él, hace algo en nuestra vida. Hace un cambio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ese viejo hombre, esas cosas, esa idolatría, ese buscar a Dios es falso, esa creencia en otras cosas, ya no están en mi vida. Ahora estoy en Cristo, amo las cosas que Dios quiere que ame. Entonces, esto es como en resumen básico, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es el Evangelio? En que todos somos pecadores, todos pecamos, todos pecaron y el ser humano fue fragmentado por el pecado. Y no hay manera en que el ser humano pueda llegar a Dios sino a través de Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? Dios se encarnó en Jesucristo, vino al mundo porque lo amó, murió para que ese pecador que no tenía oportunidad de llegar a Dios, ahora pueda tener una oportunidad de llegar a Dios. Y es a través de esa fe y esa creencia en Jesucristo. Y decirle a Jesucristo, mira, te amo, Señor. Perdona mis pecados, entra en mi corazón, quiero vivir para ti. Antes yo hacía esto, lo otro, pero ahora quiero hacer lo que a ti te agrada. Y es ese cambio, ese es el Evangelio. Es bien importante que hoy nosotros tomemos estos textos y los estudiemos, nos los aprendamos y podamos entender un poco más lo que es el Evangelio. Probablemente cuando nos convertimos no conocíamos todo esto, pero en la medida que vamos creciendo en el Evangelio vamos conociendo más acerca de estas verdades. Y estas son las verdades que de alguna manera vamos a ir compartiendo con otros y otras. Ahora bien,
el evangelio y el arrepentimiento. Ustedes, hace poco estuvimos hablando, el martes pasado y el domingo la pastora predicaba acerca del tema del arrepentimiento y por qué es importante el arrepentimiento. Y es que el evangelio es un mensaje que nos invita al arrepentimiento. ¿Quién me lee ahí ese segundo sobre el arrepentimiento? Arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Metanoia. Dijimos en la clase pasada que metanoia era el concepto griego para el concepto de arrepentimiento y que arrepentimiento era un cambio de mente. Yo pensaba de esta manera, yo discernía de esta manera, yo veía la vida de esta manera, yo juzgaba las cosas de esta manera. Pero al venir a Cristo y arrepentirme hubo un cambio de mente y ahora veo las cosas de la manera en como Dios las ve. Tengo una mente renovada. ¿Quién me lee ese texto bíblico de Isaías? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Isaías 55:7. Amén. Nosotros quizás podemos decir, diantre, la humanidad está perdida, se chavó la cosa, el pecado nos condenó a todos y no hay break. Sin embargo, Dios dice lo contrario. Dios dice la palabra que Él es misericordioso y que Él no ha cesado de buscar a sus hijos y a sus hijas, no ha cesado de anhelar tener encuentros con cada uno de nosotros, no ha cesado de darnos oportunidades para que nosotros tengamos un encuentro con Él y vivamos con Él de aquí a la eternidad. Y les exhorta al impío a que se arrepienta de sus pecados y venga, porque él está dispuesto, mira, a perdonarnos y abrazarnos y amarnos por la eternidad. ¿Quién me lee el próximo versículo? Mateo 9:13. Y aprender que lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez más, la palabra de Dios nos demuestra que los pecadores, Dios los ama y tiene oportunidad para cada uno de ellos. Y tú y yo, que ya hemos sido justificados por su fe, somos llamados a ayudar en esa encomienda, a formar parte de esa causa, de que los pecadores conozcan que Dios sigue teniendo misericordia, que Dios no los desechó y que Dios no los trata como nada, sino como personas que Él sigue amando y amando y amando. Entonces, el evangelio produce cambio. ¿Qué dice ese próximo versículo, Efesios 4? Que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Amén. Aquí vemos que si has conocido la verdad, entonces es que eres salvo. Ahí no te explica que tienes que pasar al altar y llorar. Si eso sucede, amén. Y bueno, pero como vemos en esta lectura, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre.
el evangelio produce cambio. Cuando hay un encuentro con Jesús, algo cambia en nuestra vida. Algo, un cambio de mente hay en nuestra vida. Las cosas que yo amaba antes, ya no las amo como las amo ahora. Y es bien importante también que entendamos que no se trata de que antes yo me portaba mal y ahora que conocí a Cristo soy un santo con una aureola que no rompo un plato y que no hago nada malo. También tenemos que entender que cuando Él nos cambia, nos pasa hay un cambio de posición de un ser condenado a un ser posicionado en las cosas del reino, es que ahora es que entramos en un proceso de santificación. Cuando yo estaba condenado, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, él era hijo del pecado, abundaba el pecado y no había esperanza para mí. Ahora que estoy en Cristo, sigo pecando, pero a diferencia del impío, en Cristo tengo esperanza, porque el Espíritu Santo que mora en mí me ayuda a despojarme día a día de las cosas malas. En Cristo tengo esperanza. Amén. Cosas que yo no tenía. Así que el evangelio es una invitación a arrepentirnos de una manera de vivir que actúa de espaldas a Dios, de espaldas a los principios del reino, de espaldas al mensaje de salvación. El arrepentimiento lo que hace es que nos vuelve a Dios, nos posiciona en el camino correcto, de camino a la vida eterna, donde vamos a ir santificando nuestra vida, despojándonos de las cosas que a Dios no agradan. Vamos a servir, nuestra vida ahora tiene propósito, somos hijos de Dios y gozamos de las bendiciones de la vida eterna y la vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Consejos importantes que debemos considerar a la hora de sentarnos a elaborar nuestro testimonio, de contar nuestro testimonio de conversión. ¿Quién me lee ahí? El testimonio, yo, Blanca, debe girar alrededor del poder de Dios y no de mi persona. Amén. ¿Por qué digo esto, gente? Porque sí estamos hablando de nosotros. Sí, yo estoy contando una experiencia personal, pero es una experiencia personal con Dios. Quien hace el trabajo es Dios. Quien me llamó fue Dios. Quien me amó desde antes fue Dios. Quien me cambió y me transformó fue Dios. Yo no podía hacer nada, lo hizo Dios. Por lo tanto, es bien importante que a la hora de nosotros dar nuestro testimonio, fijemos nuestra atención en quién es Dios, qué es lo que hace y que Él es el dueño y señor de nuestra vida. No en mi persona, yo no soy el protagonista de esta historia, sino es Cristo el Señor. Amén. Amén. Otra cosa bien importante, no dar más detalles de lo necesario. A veces, igual, no hablemos de terceras personas sin el consentimiento de la otra persona. Porque tú estás tomando tu experiencia personal, pero es bien importante que no involucre gente si tú no le pides el consentimiento. Si vas a hablar de cosas que marcaron tu vida, de alguien que te hizo daño, etcétera, etcétera, pues es importante que no manches la imagen de otras personas con tu testimonio. También, Cuidemos. Carlos, Ajá. Rose. Cuando estamos dando el testimonio, y esto lo aprendí, ¿verdad? En un momento dado, pues como tú dices, no hay que ser muy específico porque hay personas que no están preparadas para escuchar o a un drogadicto o a una prostituta o a alguien que son cosas que quizás alguna persona pues que tenga un poquito más de la capacidad para poder escuchar ¿verdad? O presenciar un testimonio, a veces puede ser chocante para la persona ser
no se asuste con el testimonio, o que quizás hablando, ¿verdad? Diga cosas que se pueda, pues, que lo malinterpreten dentro del testimonio, dentro de lo que la persona pueda proyectar. Exacto, muy bien, Rose. Vamos a ver eso un poquito más adelante en detalle también. Próximo, cuidemos el lenguaje extremadamente religioso. Es bien importante conocer el contexto donde estamos testificando. No es lo mismo testificar en la iglesia, contar un testimonio en mi contexto de iglesia, que contar mi testimonio en un hogar de personas maltratadas, en un hogar de niños huérfanos, o un lugar donde no conocen el evangelio, por ejemplo. Cuidar el lenguaje extremadamente religioso, como por ejemplo, puse ahí unos detalles, nací de nuevo. Probablemente pues no van a entender eso. Usted dice pues conocí el perdón de Dios, o ahora amo a Dios, antes no lo amaba, ahora sí. O sea, tratar de usar lenguaje dependiendo del contexto en donde estemos. Quizás si usted está en la iglesia, usted está testificando y dice yo nací de nuevo, la gente va a entender y va a alabar a Dios por eso, pero en otro contexto no. Por eso es bien importante conocer también el contexto donde estamos testificando. Por ejemplo, es que Dios le arrebató mi alma al diablo. Esas cosas se dan en algunos contextos, pues tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado del lenguaje que usamos y el contexto donde estamos, porque, ¿verdad? Hay gente que quizás en vez de, como dice Rose, en vez de acercarse a Dios, le coge miedo a la cosa. Dios se me... Dios me dijo, se usa mucho esto de Dios me dijo y Dios me dijo. Cuidar mucho eso. Hay un micrófono abierto. Es bien importante. En la Biblia dice, en la Biblia expresa, en la Biblia menciona, el pastor cuando predicó dijo, ¿sabe? Es bien importante, ¿verdad? Cuidarnos del Dios me dijo, porque mucha gente se rehúsa a venir al evangelio también, porque solamente Dios le habla a unos y a otros no. Y tenemos, ¿verdad?, que cuidar mucho el lenguaje de cómo proyectamos y cómo expresamos nuestra relación con Dios y nuestros testimonios a otros. Ok, otros consejitos importantes. Siéntese, escriba su testimonio y léalo en voz alta. Saque un tiempo, un espacio donde usted se sienta cómodo y siéntase. Mire, yo no sabía cuán idólatra yo era hasta que me senté a hacer la dinámica de escribir mi testimonio. Yo quizás decía, pues yo antes era pecador, o yo antes, pero no sabía realmente que yo tenía un problema hasta que un día yo me senté y empecé a orar y empecé a escribir mi testimonio y me di cuenta, wow, ¿sabes? Yo era una persona que vivía de espaldas a Dios de una manera, yo tenía imágenes en mi cuarto, cuadros, rosarios, bueno, mi espiritualidad era un sincretismo religioso, una mezcolanza, que sabía que Dios existía, pero no era lo importante en mi vida. Y cuando me senté a elaborar mi testimonio, me di cuenta que Cristo hizo un cambio en mi manera de pensar y de creer y de seguir a Cristo. Así que saque un tiempo y piense y medite y ore y escriba, sobre todo escriba. ¿Por qué es importante escribir y leerlo en voz alta? Porque ahí usted se va a dar cuenta de qué debe modificar en cuanto al lenguaje y al contenido. Si está dando detalles exagerados, si está repitiendo mucho, si tiene un lenguaje extremadamente religioso. Y ahí, ¿verdad? En la medida que usted escribe y lo lee, se va a dar cuenta de esas cosas. No evite los detalles y las hipérboles. Esto es exageraciones. A veces la gente, por querer llegar a la gente y causar una impresión brutal, pues exageran la experiencia y realmente no es saludable, primero. Número dos,
no es sabio. Realmente la exageración es mentira. Cuando nosotros exageramos las cosas, realmente estamos mintiendo y un testimonio no puede estar adornado con mentiras, más bien con verdad, ¿entiendes? Y como les dije, el testimonio no salva, lo que salva es el evangelio. Así que no tenemos por qué exagerar y llegar ahí para tratar de que la gente se emocione, porque no se trata de causar emoción en la gente, sino de que la gente conozca lo que el evangelio puede hacer en la vida del ser humano. No permitas, no reprimas tus sentimientos, porque esto es bien importante. Muchas de nuestras experiencias con Dios son tan impactantes que cuando nosotros las contamos, no podemos evitar llorar. No reprima. Si usted llora, llore. Hágalo. Pero trate de que ese sentimiento no impida que el mensaje llegue. Tome una pausa, llore, respire, retome otra vez, pero trate de no reprimir tus emociones. Dice la palabra que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos mente, somos sentimientos, somos carne, todo es uno. Somos seres emocionales y nuestros sentimientos son parte de nuestra experiencia con el Señor. Así que si usted está contando su testimonio, usted llora, llore. Si usted se ríe, ríase. Las emociones pueden formar parte de tu experiencia testimonial. Lo que no pueden es ser el centro del testimonio, no pueden ser un obstáculo, ¿verdad? A la hora de contar nuestro testimonio, porque lo importante de esto es que Cristo florezca, que Cristo te presente en esta experiencia y que sea lo importante. Bien importante la preparación previa en dos aspectos: una vida devocional, una vida de oración. Ore, encomiende su vida al Señor constantemente y sobre todo en su práctica. Si tu testimonio no es consono, lo que tú estás contando no es consono como la manera en la que tú estás viviendo, tu testimonio es en vano. Así que es bien importante una vida devocional, una vida de oración y sobre todo un testimonio de acciones, de actitudes que demuestren que realmente hay un cambio en tu vida. Tu testimonio, lo del comportamiento y el testimonio personal. Ok, como les dije, no hay una forma exclusiva, una forma estándar, específica, de contar un testimonio que sea la mejor de todas y la que mejor impacto tiene, etcétera, etcétera, etcétera. No existe. Lo que existe son unos principios, unos detalles que son importantes, que los vemos en cómo Pablo testifica, cómo algunos personajes bíblicos lo hacen. Hechos 26 lo pueden leer en sus casas después, que son necesarios para que tu testimonio tenga sentido. Y un testimonio debe tener lo siguiente: una introducción, cómo era tu vida antes, cómo fue tu encuentro, cómo es tu vida ahora y una conclusión. En la introducción, usted puede presentarse: mi nombre es fulano de tal, y les quiero contar una historia. Usted hace su presentación como usted guste. Usted puede contar una historia previa corta, una experiencia cortita que tenga relación con lo que usted va a contar ahora, un pensamiento. Un ejemplo que a lo mejor no saca, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes han visto Caso Cerrado o en televisión María Polo. Siempre que va a dar su show, que eso sí que es un espectáculo, siempre lee un pensamiento. Y el pensamiento que lee tiene algo que ver con el caso inventado que va a dar en la televisión. Pues, aunque es un ejemplo medio extraño dentro de esta experiencia cristiana, lo que quiero decir es que usted puede comenzar con un pensamiento o con un texto bíblico que le dé una introducción a lo que usted va a vivir.
Usted puede empezar con de tal manera amó Dios al mundo que se dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy les quiero contar cómo este texto bíblico cambió mi vida. Una pequeña introducción. Puede comenzar con una oración. Vamos a orar en esta hora. O sea, es dar una introducción, un espacio donde usted introduzca la experiencia que vamos a tener a continuación. Obviamente es opcional, usted puede empezar. Mi nombre es fulano de tal y les voy a contar, bla, bla, bla. Pero si usted quiere ser un poco más creativo, puede, cuando se vaya a sentar a escribir, puede usar un texto bíblico, una oración, un pensamiento o demás. Próximo. Antes de Cristo. Esto es cómo era su vida antes de conocer a Cristo. ¿Quién me lee ahí? ¿Cómo era su vida? No tiene que dar detalles específicos de su vida, como pecados específicos o experiencias traumáticas o dolorosas que involucran terceras personas. Lo que hablamos ahorita. No, usted no tiene que ser o sea, dar detalles específicos de experiencias de su vida pasada. Yo hice tal cosa y conocí tal cosa y como les hablé la vez pasada, que a veces más que edificar le damos ideas a personas que, ¿verdad?, son vulnerables. Quizás están siendo tentados en el uso de drogas y nosotros acá contándole que nos mezclamos acetaminofina con yo no sé qué y me metía yo no sé. Entonces, sin darnos cuenta, estamos ahí testificando, pero sin darnos cuenta, no estamos edificando. Estamos dando detalles o estamos siendo piedras de tropiezo al que nos escucha. Igual a veces estaba en adulterio y yo me quería con la hermana tal y la otra. Y tiramos al medio y mira, eso no edifica. Hay otras maneras en las que usted puede narrar, si desea, hablar de un pecado en particular. Usted puede llamarlo por nombre. Yo estaba en adulterio. Ahora, si su esposa no sabía nada, tenga cuidado. Eso fue una experiencia de usted con Cristo y muchas veces, ¿verdad? Hay gente que habla con su esposa y se sientan y le cuentan, ¿verdad? Pero a veces, más que edificar, no es saludable. ¿Por qué? Porque eso después crea desconfianza y otras cosas. Es bien importante, ¿verdad?, cómo contamos mi experiencia. Usted puede decir, yo vivía de espaldas a Dios. Yo no conocía a Dios. Yo hacía cosas que no agradaban a Dios. Yo ofendía a Dios con mi conducta. Hay maneras de tú expresar, ¿verdad?, cómo era tu vida antes de conocer a Dios. Si usted quiere contar pecados específicos, pues usted tiene la libertad de hacerlo, porque como le dije la vez pasada, hay contextos y hay contextos. Hay contextos en los que usted, por alguna razón, sintió el Espíritu Santo hablar de ese pecado en particular, porque la persona que usted tiene al frente está atravesando por lo que usted vivió. Pero no necesariamente lo que usted le está contando a esa persona, usted lo va a contar en la iglesia. Hay contextos y hay contextos. Sí, dime, Arsenia. Yo diría que, como dice que el Señor nos dio vida nueva a nosotros, ya nosotros no tenemos que ver nada con el pecado pasado, porque es como si uno siguiera cada vez que da ese testimonio recordando lo mismo, lo que uno hizo, y entonces pues uno no se ha liberado de esos pecados, porque lo está reteniendo ahí, los estamos reteniendo. Y aquí yo tengo a Miqueas, a Isaías 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con joyas. O sea que ya todo lo pasado pasó. Por eso es que a nosotros se nos llama a que no estemos en un constante dolor. Porque
todo esto ya Jesús una sola vez y para siempre nos quitó toda esa pesadilla de encima. Entonces vamos a vivir una nueva vida con un cielo nuevo, tierra nueva, a ver todo diferente. Pero tenemos que tener una visión de que ya todo eso pasó, que ya nosotros no tenemos ninguna culpa ni pecado de otros tiempos. Tenemos las malas mañas, que poco a poco la vamos a ir dejando con el Espíritu Santo guiándonos, iluminándonos. Pero ni aún eso mismo es real en nuestras vidas. Porque ya lo que se había vaciado en nosotros es el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, para Él vivir en nosotros y que nosotros vivamos en Él. Entonces tenemos que recordarnos constantemente quién vive en nosotros, pero desgraciadamente estamos siempre resbalando en el mismo sitio. Tenemos que dejar la vieja manera de vivir y de pensar, porque ya nosotros fuimos liberados de todo eso. Por eso que se habla del temor, que no, ya nosotros no tenemos que tener temor. Tenemos que tener esa fe, esa confianza en Jesucristo, que nos vistió, como dice aquí, de gozo. Me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios en gran manera. Ya dejemos llanto, ya dejemos todo eso atrás y vivamos esta vida nueva que se nos ha dado. Si no lo hacemos, no lo vamos a vivir nunca. Amén, amén. Eso es importante porque sí es cierto que hay personas que, por ejemplo, fueron liberadas de un pecado en particular y tienen un ministerio rompiendo las cadenas de yo no sé qué. Y tú entras a su página de Facebook y es más lo visual de su pecado que lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso pasa. Pero también hay que recordar, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó, y a veces mi experiencia, como les dije, dependiendo del contexto en el que yo esté, recordar de dónde Dios me sacó. De lo que Dios hizo en mi vida. No voy a permanecer en eso, como hay gente que toda la vida, Dios ha hecho muchas cosas en su vida, pero se quedan toda la vida, yo era un adicto, 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 y Dios me libertó. Pero todo es acerca de su vida pecaminosa, toda su adicción, y de eso no se trata. Es de Cristo y lo que Cristo hizo en mi vida. Pero cuando nosotros estamos contando nuestro testimonio, es bien importante ¿verdad?, que la gente sepa cómo era mi vida antes y para saber qué Dios hizo en mi vida y cómo es mi vida ahora. Puede decir, por ejemplo, yo vivía sin conocer a Dios, o yo no amaba a Dios, o yo me burlaba de las cosas de la iglesia, o cómo era, ¿verdad?, esa vida sin Dios. ¿Cómo llenaba mis necesidades o mis creencias o mis deseos? Ejemplo, cuando me sentía solo, obviamente no buscaba a Dios. ¿Qué hacía? Me refugiaba en el alcohol o en los vicios o en las amistades o en los deportes o en muchas otras cosas. Cuando me daban coraje, peleaba o insultaba o trataba mal a los demás. Cuando tenía miedo, prendía velas o a los 7 poderes de protección y demás, ¿verdad? Cómo yo reaccionaba cuando no tenía a Cristo. Entonces, ¿pueden contar cómo era su estilo de vida sin dar tantos detalles que puedan afectar a los demás? Que eso fue lo que hablamos ahorita. Cuidar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto está centrado en Cristo y no en nosotros. Próximo. ¿Cómo fue nuestro encuentro con Cristo? ¿Cómo conoció usted a Cristo? ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Me invitaron a la iglesia y mientras predicaban el evangelio, yo me sentí pecador. ¿Y cómo fue ese encuentro? Me invitaron a una campaña evangelística y allí me llamaron al altar. Esa experiencia, ¿cómo fue ese encuentro con Cristo? Eso debe estar en tu testimonio. Me enviaron un video por WhatsApp y mientras yo lo veía, empecé a llorar porque sentí que Dios me hablaba, o que, no sé, su experiencia. Cada persona tiene una experiencia distinta, pero ¿cómo fue ese encuentro con Cristo? ¿Cómo fue ese encuentro que tú tuviste con el Señor? Un grupo de misioneros me visitó un día mientras yo estaba limpiando en mi casa y estuvimos hablando, y ahí yo entendí
cuánto me amaba Dios. Un día estaba en casa triste y mi abuelita tenía una Biblia y me puse a leer la Biblia y allí comencé a experimentar un amor de Dios diferente. O mientras leía pude comprender que el Evangelio de Cristo, ¿sabe? Hay muchas maneras de cómo nosotros nos encontramos con Cristo. ¿Qué fue lo que te convenció de creer en Cristo? Esa pregunta es bien importante. Cristo es el protagonista de tu testimonio, por lo tanto, Él es el centro de tu experiencia testimonial. Es un buen momento para que nosotros podamos mencionar el Evangelio. Como dijimos ahorita, nuestro testimonio nos salva, es la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos mencionar esos textos bíblicos que hablamos ahorita. Ahora bien, no es un sermón, no es que ahora usted va a predicar ahí, sino usted va a mencionar textos bíblicos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y si usted le inyecta a su testimonio el evangelio, créame que va a tener más efecto en el corazón del oyente. Y próximo, usted va a narrar cómo es su vida ahora que usted ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Cómo cambió su vida ahora que usted conoció a Cristo? ¿Qué hizo Cristo en usted? ¿Qué hizo Cristo en tu vida? Puedes dar detalles específicos de cambios que experimentaste a raíz de ese encuentro con Jesucristo. Ejemplo, antes yo recurría a la bebida alcohólica cuando me sentía solo, o antes yo hacía tal cosa, pero ahora que estoy en Cristo, cuando me siento solo, me pongo a leer la palabra y tengo una sed por la palabra. Ahora cuando me siento solo, me pongo a orar o a alabar a Dios, cosas que antes no hacía cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Antes cuando tenía miedo, me iba a un club o a un sitio donde hubiera gente porque así me sentía que había gente. Pero ahora cuando me da miedo, puedo orar y aunque esté en mi casa solo, allí siento la presencia de Dios porque le adoro. Es contar lo que Dios cambió en tu vida. Antes yo pensaba que yo no valía, que yo tenía mi autoestima no, pero ahora que conocí la verdad del evangelio, soy un hijo de Dios. Ahora siento que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que Dios me ha dado un valor que antes no tenía. ¿Qué hizo Dios en tu vida después de ese encuentro? La gente necesita escuchar qué hizo Dios en tu vida. Porque Dios es el protagonista de tu experiencia, de tu historia. Y para cerrar tu testimonio, puedes terminar con una pequeña exhortación, una invitación. Después que terminas, los invito a darle una oportunidad a Cristo. Les invito no tienes que decir, te invito a aceptar a Cristo en tu corazón, levanta tu mano y ven a... si puedes terminar con una pequeña invitación, una pequeña exhortación, te invito a darle una oportunidad a Cristo. Puedes terminar con una oración. Terminaste tu testimonio, oremos. Y usted ora por dando gracias por lo que Cristo hizo en su vida y ora por los oyentes, ¿verdad? Que Dios también haga algo en sus vidas. Puedes preguntar a los oyentes si desean una oración. Miren, a veces la gente escucha y probablemente tú les invitas y te dicen, no, está bien. Sin embargo, tú le dices, ¿puedo orar por ti? Y muchos te dicen que sí. Y después de tú orar por ellos,
su corazón se abre a una sensibilidad que después empiezan a hablar. Y se los digo por experiencia. A veces de entrada son reacios, no hablan, no quieren, pero después que oramos, ellos empiezan a hablar y es una bonita oportunidad también para poder quizás hablarle un poco del evangelio. Puedes comenzar con una conversación si ves que los oyentes muestran interés. Si al tú contar tu testimonio ves que ellos como que, y tú te sientes preparado, puedes instalar una conversación con ellos. Y porque a lo mejor tu testimonio le habló a esa persona. A lo mejor esa persona estaba pasando por lo mismo que tú estabas pasando y cuando te oyó a ti dijo, wow, esto era lo que yo necesitaba. Y ahí abre su corazón y es bien importante, ¿verdad? Si estás preparado, pues poder también aprovechar esa oportunidad para hablarles del evangelio. Si te sientes preparado para abundar más, pues abunda más en el evangelio, en lo que Cristo quiere hacer en la vida del ser humano, en que a pesar de que somos pecadores, Él vino para redimir nuestra vida del pecado y quiere que nosotros seamos salvos y tengamos una vida distinta y que el Espíritu Santo quiere morar en nosotros para ayudarnos a vivir en este mundo, ¿verdad? De muchas crisis, de muchas experiencias negativas, pero Él está ahí para darnos esperanza. Y solamente en Cristo podemos hallar esa esperanza. Bueno, y ahí usted deja que el Espíritu hable por usted. Así que nada, alguna pregunta, alguna duda, este es el momento, porque a partir de hoy usted tiene una asignación y es que usted se va a sentar a orar, a leer el evangelio, a meditar en su vida y cómo Dios cambió su vida cuando usted tuvo un encuentro. ¿Cómo fue esa experiencia? Y usted se va a sentar a escribir. Y después que usted lo escriba, usted lo lee, porque después los vamos a grabar, pero eso más adelante le vamos a dar más instrucciones cómo va a ser la dinámica, porque lo vamos a compartir entre nosotros, Bartimeo, porque no sé si ustedes saben, este mes se escogió por las oficinas centrales dedicar este mes a los testimonios. Y durante estos viernes se van a estar contando testimonios a las 8 de la noche en los Facebook de las oficinas centrales. Y eso no estaba en los planes de nosotros, o sea, no. Pero cuando yo vi eso, yo dije, Dios mío, Andrea, como Dios, ¿verdad? Tiene todo cuadrado y cómo estamos en el propósito de Dios. Así que usted, obviamente esto se va a grabar, usted va a tener la oportunidad de volver a escuchar lo que hablamos, los detalles de cómo elaborar su testimonio. Usted se sienta, ora, medita en su vida, en lo que Dios ha hecho y escribe, ¿verdad? Usando, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que hablamos, los detalles del lenguaje, todas esas cosas. Y usted lo escribe. Si usted quiere llamarme y lo leemos y antes de grabarlo, ¿verdad? Para que usted esté seguro que quedó. Y después, ¿verdad? Los vamos a grabar y los compartimos en Bartimeo para que entonces la pastora los pueda escuchar y gozarse también con nosotros y que de ahí en adelante, ¿verdad? Podamos crecer y madurar para cuando salgamos a evangelizar tengamos esta herramienta del testimonio para compartir con otros y otras. Así que preguntas, dudas. Yo, Rose, otra vez. No tengo nada más que hablar hoy. Mira, Carlos, está bien interesante. Yo le estaba preguntando a Andreita, wow, un testimonio, ¿qué voy a decir? Pero, ¿verdad? Un testimonio no necesariamente tiene que ver si uno usó alcohol o en algún momento dado brincó, bailó, hizo lo que... Mira, el testimonio del perdón es bien chocante, porque perdonar es difícil, es bien difícil. Me tocó
una parte no fue presencial porque no tenía o no lo quería ver a la otra persona, pero el otro perdón sí fue presencial porque fue en un lecho que nosotros no sabíamos si esa persona iba a salir del hospital o no. Y me tocó porque él fue el padre de mis hijos. La otra parte fue mi papá. Y no tanto, pues, ¿verdad? Independientemente de la vida que tuvo, la vida que se dio, la vida que nos dio como familia. Pero el testimonio del perdón cala bastante hondo y profundo y a veces uno sí toca, duele. Eso es bien importante entender lo que es el evangelio, porque cuando entendemos lo que es el evangelio nos damos cuenta que un testimonio no es simplemente que yo era un alcohólico que me arrastraba por las cunetas, un día alguien predicó, conocí a Cristo, ¿sabes? El evangelio es simplemente una vida que a lo mejor tenía la vida más sana del mundo, pero no conocía el amor de Dios. Conocía el amor de Dios, estaba lleno de raíces de amargura. Hay muchas experiencias. Y cuando conocí a Dios, entendí que, exacto, que hay vida eterna, que ahora estoy posicionado en el lugar correcto, que es en el camino de la vida eterna. Así que no se sienta mal porque usted quizás no usaba drogas y esas cosas, porque vuelvo y le digo, no se trata de nosotros, se trata de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. Así que usted ora, medita, ¿verdad? Cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Probablemente usted nació en la iglesia. Sus papás eran el pastor o la pastora de la iglesia. Usted creció en el evangelio, como nos dice. Pero ¿en qué momento usted sintió la convicción de que Cristo era su dueño y Señor? Eso es un testimonio de conversión. Juan Wesley, por ejemplo, era un sacerdote anglicano que predicaba, pero no fue hasta que vino de un viaje misionero en Estados Unidos que en una predicación del prefacio de Romanos de la justificación por la fe, él sintió un fuego que ardía en su corazón, que lo perdonaba de sus pecados, y ahí fue que él tuvo su encuentro de conversión con Dios. Un hombre que nació en el evangelio. Por eso es bien importante que entiendan que mi experiencia o mi testimonio de conversión no se trata de mis pecados, sino de mi encuentro con Cristo. Cómo era antes y cómo fue mi encuentro con Cristo y cómo soy ahora que he conocido a Cristo. Cómo ha sido mi proceso de santificación. Y dándole la gloria siempre al Señor porque Él es el dueño, Señor, Rey y soberano de todo lo que Él hace. ¿Entendieron lo que vamos a hacer? Obviamente les va a llegar el video nuevamente para que refresquen los principios. Usted va a orar, usted se va a sentar, va a empezar a escribir. Mira, a lo mejor usted haga uno, lo rompa y vuelva a haga otro. No importa cuántos haga. Lo importante es que tengamos esta experiencia de reflexionar en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Así que, nada, Andreita, si tienes algo que aportar para concluir. Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Le quiero dar las gracias a Carlos, ¿verdad? Por el taller que nos acaba de dar. Como dice nuestra hermanita Ruth, ¿verdad? Fue bien edificante, ¿verdad? Fue súper bueno. Yo me quedé en blanco. Yo quise hacer mi testimonio, pero no lo logré. Uno cree que es fácil, o sea, sentarse a hablar de uno mismo, hablar de sus errores, hablar de verdad, de cómo después se cambia en uno y pues no le salen las palabras, como dijo Carlos ahora mismo, rompí como los papeles, volví otra vez, y no lo logré, o sea, dije, pues no sé qué voy a escribir, y pues ahora, ¿verdad? Escuchando un poco más y entrando más en detalle, ¿verdad? Pues uno pues tiene más ideas de cómo va a ser, porque como yo le había dicho a Carlos, tenía dudas porque, ¿verdad? A veces, como dije en el taller, involucra a personas que no tienen que hacerlo, entonces no quería, ¿verdad? Entrar en ese dilema porque no quería mencionar personas.
¿verdad? Que no influyera a terceras personas hablando de mí, afectar a otros. Y esa era mi mayor preocupación. Pero gracias, Carlos, ¿verdad? Por eso y por el taller que nos acabas de dar a todos. Gracias por asistir, por tomar de su tiempo, ¿verdad? Que tiene muchas cositas que hacer, pero son tiempos importantes que nos ayudan, ¿verdad? Para el crecimiento y el desarrollo de cada uno de nosotros. Así que vamos a seguir trabajando con el ministerio, ¿verdad? Con la asignación que nos dio Carlos. Vamos a comentarla desde ya. Fuerte la asignación. Está fuerte, pero podemos, así Sí, pero nada, con no la ayuda de está- Dios no- vamos a echar adelante. amén, y no estamos solos en el proceso, me llaman, lo dialogamos. Sí, porque como tú dices que no necesariamente estemos en adicción de drogas, ni vicios, ni nada. Y hemos estado siempre en la presencia de Dios. Amén. Pero sí nos hemos apartado muchos de ellos y hemos vuelto. Y ahí es que pues entonces viene el testimonio. O sea, pero necesitamos, por lo menos yo necesito mucha ayuda para prepararlo. Yo tengo ya un bosquejo porque yo decía, bueno, ¿cómo yo voy a presentar un testimonio esta noche? Y empecé como Andreita y empezaba y rompía. Señor, ilumíname. No puedo. Vamos a esperar a ver qué pasa esta noche. Pero nada, siempre hay una lucecita en el camino que nos va llevando. Importante que no pase de 5 minutos. Para, ¿verdad? Como somos muchos, pues tratar de reducir los detalles y demás, pero que cumpla, ¿verdad? Por lo menos con los principios clave, una introducción, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cómo fue ese encuentro con Cristo, cómo fue tu vida cambiada ahora que estás, ¿verdad? En Cristo, esa metanoia, ese cambio de mente que produjo en tu vida. Y obviamente una pequeña exhortación, un cierre, una oración, como tú desees concluirlo. Okay. Pues nada, para concluir, no sé si Carlos tiene algo más. Invitarlos, ¿verdad? A trabajar, que no están solos, que me pueden llamar en el proceso y después le damos fecha de entrega. Ok, pues entonces nuestra hermanita Antonia nos despide en oración. Blanca. Andrea, sí. Aquí Blanca, antes de que Antonia nos despide en oración, me gustaría que Carlos pudiera hacer una oración porque mi salud ha estado un poquito delicadita y quisiera pues pedirle esa oración, esa ayuda, porque ya que tengo al grupo de Bartimeo conmigo, que yo lo quiero tanto. Claro que sí. Pues oramos, sí, oramos todos juntos en un mismo sentir por nuestra hermana Blanca, que es parte de este testimonio. Oramos. Dios amado, gracias por la vida de Blanca. Gracias por su simpatía, por su pasión, por tu presencia, por la adoración, por la búsqueda de tu rostro, Señor. Gracias, Señor, por su amor, por su corazón siempre positivo, en creer en ti, en buscarte más, Señor, en aferrarnos a la fe y el poder de Jesucristo. En esta hora te pedimos, Señor, como ministerio, en un mismo sentir por su vida, por su salud, Señor. En esta hora oramos, Dios mío, para que allí donde haya algo afectado, tu Espíritu Santo obre a su favor, Señor, y ella pueda sentir la paz de que no estás sola, de que tú estás con ella en este proceso, de que tú, Señor, posas tu mano de salvación, de sanidad, de paz, de consuelo, de fortaleza sobre su vida, sobre su cuerpo, Señor, y que ella sienta la paz de que tú estás obrando en ella, Señor. Yo te doy gracias confiando, Señor, que ella está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor Dios nuestro, Padre eterno, estamos aquí, Señor, en tu presencia, porque significa, Padre amado, para cada uno de nosotros que tu presencia se hace realidad en nuestra vida, Señor, y que es la razón de nuestra existencia, Señor. Padre Santo y Padre amado, gracias te damos por el don de la vida. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque estamos en la presencia de tu Santo Espíritu unidos,
Señor, en un solo espíritu, en un solo pensamiento, Señor. Padre Santo y Padre amado, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes y nosotros nos sostenemos, Señor, por tu palabra, que es Jesucristo, tu palabra, Señor. Gracias te damos por ese alimento, Señor, para nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor, porque nos sentimos fortalecidos, Señor, en ti. Padre Santo y Padre amado, te pedimos, Señor, la iluminación a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos porque sabemos que te pertenecemos y que aquí unidos te pedimos por el hermano Carlos. Señor, eres instrumento en tus manos. Guíalo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Continúa con él, Señor, con tu palabra, que es la lámpara a nuestros pies y que es la luz en nuestro camino. Así tanto te lo pedimos para él, como te lo pedimos para todos nosotros como, Señor, pueblo tuyo, Señor. Ilumínanos, Señor. Llévanos de tu mano, Padre Santo, para seguir adelante, Señor, en cada tarea, en cada servicio, Señor, en la buena nueva, Señor, en presentar la buena nueva, Señor, como tenemos que presentarla. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por todo, porque todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, dándote gracias, Señor, viene de ti. Gloria. Te pedimos sabiduría de lo alto, sabiduría tuya para todos nosotros, Señor. Y que permanezcamos siempre, Señor, en esa chispa divina de tu amor, los unos por los otros, Señor. Gracias te damos y por todos los que están hoy padeciendo de algún sufrimiento, hermanos nuestros, los de lejos y los de cerca, Señor, que tú los cobijes, Señor, como la gallina cobija a sus pollitos, así tú estás con cada uno de nosotros, Señor, y con todos los que necesitan de ti, porque tú no nos abandonas. Gracias, Padre, y te pedimos de manera especial, Señor, que al terminar, Señor, esta adoración a ti, que sea una adoración, Señor, que nos conduzca a reconocer tu grandeza, Señor, tu omnipotencia, tu soberanía, Señor, como es Dios, creador de nuestra vida. A ti te pertenecemos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, y nos entregamos a ti, Señor, para darte a ti, solamente a ti, toda gloria, toda honra, Señor, a ti, de parte nuestra. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, el Cristo vivo, Redentor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Carlos, de verdad que sí. Gracias, Andrea. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Te amo. Buenas noches.